Bienvenidos a una nueva explicación que hoy va a tratar sobre el catabolismo de los lípidos, es decir, la degradación de las grasas. Los lípidos, y especialmente los triglicéridos, tienen un papel esencial en la producción y almacenaje de la energía en los animales. Como podéis ver en esta imagen de la derecha, tenemos un triglicérido formado por tres ácidos grasos que están unidos a un alcohol que es la glicerina, que también se llama glicerol. Con un contenido en energía de más de 9 kilocalorías gramo, muy superior al contenido energético de los glúcidos, 4,2 kilocalorías gramos, los triglicéridos se acumulan en forma de pequeñas gotas en el citoplasma de muchas células, especialmente las que forman el tejido adiposo, en la base de la piel de determinadas zonas del cuerpo, como es el abdomen y las caderas. Aquí tenéis un elemento celular, el adipocito, que como podéis observar presenta una gran vesícula donde se almacenan los triglicéridos. Para obtener energía, los triglicéridos tienen que seguir estas tres etapas que más detalladamente a lo largo del vídeo vamos a explicar. La primera sería la que se da en el tubo digestivo, sería sencillamente lo que conocemos con el nombre de lipólisis, es decir, la transformación de los triglicéridos en sus componentes, en ácidos grasos y en glicerina, que son los que la célula puede aprovechar. Después, una vez se han separado estos componentes, hay que degradarlos, y así la degradación de los ácidos grasos tiene tres partes. Sería primero una activación, ya que no pueden pasar la membrana, un transporte a la mitocondria y el proceso que va a obtener energía, que es la beta-oxidación. Y el alcohol también se degrada, como veremos. El primer paso lo tenemos aquí, la lipólisis. La lipólisis sería la formación de glicerina y de ácidos grasos a partir del triglicérido. Esta primera etapa se produce en el intestino delgado, mediante la acción de las sales biliares, que originadas al hígado emulsionan las gotas de lípidos para poder ser degradadas. Y también intervienen otras enzimas pancreáticas que son las lipasas y esterasas, que hidrolizan los triglicéridos a ácidos grasos y glicerina. Aquí tenéis un esquema de parte superior el hígado, parte inferior el páncreas, y vemos cómo a partir de los conductos, el conducto pancreático en el caso del páncreas y el conducto hepático que desemboca en el colédoco que va a parar al duodeno, se vierten estas sustancias que hemos citado anteriormente. Es decir, por parte del hígado se vierte en el duodeno la bilis y por parte del páncreas se vierte el jugo pancreático que tiene estas enzimas, lipasas y esterasas. Una vez producida la lipólisis, tenemos los ácidos grasos ya separados de la glicerina. Como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas para ser metabolizadas, se han de activar mediante la unión a la coenzima A, que produce una forma activada llamada acilcoenzima A, acil-CoA. Este proceso está catalizado por una enzima que es la acil-CoA sintetasa, que se encuentra tanto en el retículo endoplasmático como en la membrana mitocondrial externa. La acil-CoA sintetasa, para ácidos grasos de cadena larga, es una ligasa que cataliza la siguiente formación de enlace. Hace reaccionar el grupo OH del ácido graso con el hidrógeno de la coenzima A y se produce, tal como dice su nombre, es una ligasa, la unión entre ambos reactivos, liberando una molécula de agua. Esta enzima actúa en el citosol, tanto sobre ácidos grasos saturados como insaturados, y según los tejidos, su especificidad puede variar
En el hígado actúa sobre ácidos grasos de 6 a 20 carbonos, mientras que en el cerebro muestra actividad con ácidos grasos de hasta 24 carbonos. La activación de los ácidos grasos implica la ruptura de dos enlaces ricos en energía por la hidrólisis, que veis aquí, del ATP en una molécula de AMP y un pirofosfato, y una posterior hidrólisis del pirofosfato en dos grupos fosfato, lo que hace que se considere que en el proceso de activación se consuman dos ATPs. Tenemos ya activado el ácido graso en forma de acil-CoA, pero este acil-CoA no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Y entonces en los eucariotas hay un proceso catalizado por una vitamina que es la carnitina, que se encarga de llevar los grupos acil al interior de la matriz mitocondrial, por medio del siguiente mecanismo que voy a explicar ahora. Tenemos en la membrana mitocondrial externa una enzima que es la CAT1, o sea, la carnitina aciltransferasa 1, que cataliza la siguiente reacción. Une a la carnitina al acil-CoA, de tal forma que se libera la coenzima A y se forma la acilcarnitina. Esta coenzima A quedará libre en el citosol para poder activar otro ácido graso. A continuación, actúa una proteína transportadora que tenéis aquí, llamada translocasa, que está en la membrana mitocondrial interna. Transfiere la acilcarnitina a la matriz mitocondrial y paralelamente la carnitina aciltransferasa, una segunda enzima de la membrana mitocondrial interna, une una molécula de coenzima A que se encuentra en la matriz mitocondrial a la acilcarnitina, de tal forma que se desplaza la carnitina, que queda libre, y se genera el acil-CoA. La carnitina que queda libre se devuelve al espacio intermembranoso por la misma proteína transportadora para poder reaccionar con otro acil-CoA, repitiéndose así el ciclo. Ya tenemos el acil-CoA en la matriz mitocondrial. Ahora hay que oxidarlo mediante un proceso denominado beta-oxidación. La oxidación de estos ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de la energía metabólica por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía. La beta-oxidación es un proceso que se localiza en hígado, riñón y músculo. Algunos tejidos son incapaces de oxidar ácidos grasos, en concreto el cerebro, los glóbulos rojos y la cápsula suprarrenal, porque no disponen de las enzimas necesarias. En la beta-oxidación se dan 4 pasos que tenéis detallados aquí. Oxidación por FAT, que corresponde a este primer paso, hidratación o entrada de agua, segundo paso, oxidación por parte del NAT, y el último paso sería la escisión, la separación de la coenzima A en forma de acetil-CoA. Vamos a verlos paso por paso. La primera etapa sería la oxidación por FAT. La oxidación del acil-CoA introduce un doble enlace entre los carbonos alfa y beta, como podéis ver aquí. Este sería el carbono alfa y este el carbono beta. Se genera poder reductor del tipo FADH2, que posteriormente se introducirá en la cadena respiratoria para producir ATP. Una vez tenemos la acil-CoA insaturada,
se da la segunda etapa del proceso, que es una hidratación. La hidratación es sencillamente la adición de agua a través del doble enlace entre el carbono alfa y beta. ¿Veis? El agua proviene del radical OH y de este hidrógeno de más y que hace transformar la acil-CoA beta insaturada en beta hidroxil-CoA. Tercera etapa, oxidación por parte del NAD. La beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa es la enzima que convierte el grupo OH del carbono beta, sería este, en un grupo ceto. El NADH resultante entra, igual que este FADH2, en la cadena transportadora de electrones para producir muchas más moléculas de ATP. Estas tres reacciones que acabamos de ver, o sea, la primera oxidación, la hidratación y la segunda oxidación, tienen un parecido con las tres últimas reacciones del ciclo de Krebs, que convierten el succinato en oxalacetato. La cuarta etapa y última de la beta-oxidación sería la escisión tiolítica por el CoA. La enzima que interviene es una tiolasa que rompe la molécula, el beta-cetoacil-CoA, en dos moléculas. Por un lado, el acetil-CoA de 2 carbonos y el acil-CoA de 2 carbonos menos que el que entró una vez había sido traslocado por la carnitina. Este proceso se va a ir repitiendo como un bucle y en cada ciclo de estas 4 fases va a perder una molécula de acetil-CoA, hasta que en el último giro le quedará el acil-CoA con 4 carbonos. Cuando pierde 2 en forma de acetil-CoA, los 2 carbonos que nos quedan en forma de acil-CoA es sencillamente otra molécula de acetil-CoA. O sea que el acil-CoA de 2 carbonos es el acetil-CoA. Aquí tenéis el balance energético de la beta-oxidación. Si definimos N como el número de carbonos que tiene el ácido graso saturado y de cadena par, obtenemos 3 tipos de moléculas que nos interesan a la hora de obtener más energía, más ATP. El acetil-CoA. El acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs va a generar 3 poderes reductores del tipo NADH, un poder reductor del tipo FADH2 y una molécula GTP, que a efectos es como si tuviéramos un ATP. Si sumamos, salen 12 ATPs por cada acetil-CoA que entra. También vamos a obtener poder reductor del tipo NADH, que este ya va directamente a la cadena respiratoria, donde cada NADH genera 3 ATPs. Poder reductor del tipo FADH2, que igual que el anterior, va a la cadena respiratoria, pero su balance energético es un poquito más pobre, ya que solo genera 2 ATPs. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Si tenemos el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, se van a generar 16 entre 2, 8 moléculas de acetil-CoA, que, como hemos visto en la parte superior, cada acetil-CoA genera 12 ATPs y en total 12 por 8, 96 ATPs. Se van a generar 16 entre 2, 8 menos 1, 7 moléculas de poder reductor de tipo NADH, que como cada una de ellas sirve para regenerar 3 ATPs, 7 por 3, 21 ATPs. Y 7 moléculas más de tipo FADH2, que cuando entre en la cadena respiratoria, 7 por 2, 14 ATPs. Si sumamos, nos salen 131,
Pero si os acordáis, durante la activación del ácido graso acil-CoA, se gastaban 2 moléculas de ATP, por lo que el proceso hay que restarle estos 2 ATPs y te queda 129 ATPs. Aún así, es mucho más energético que la degradación aeróbica de un glúcido de la glucosa, donde solo, entre comillas, se daban 36 ATPs. Aquí tenéis el mismo ejemplo a partir de lo que os explicaba en el caso anterior de los bucles. En cada bucle se va perdiendo un acetil-CoA y queda un acil-CoA de 14 carbonos. Hará las 4 etapas: oxidación, hidratación, oxidación y escisión. Y quedará un acil-CoA de 12 carbonos. Así hasta el último bucle, donde el acil-CoA de 4 carbonos va a perder un acetil-CoA y el acil-CoA que queda de 2 carbonos es otra molécula de acetil-CoA. Y aquí tenéis lo mismo, pero más detallado. El último paso es la degradación de la glicerina. Os recuerdo que las grasas, los triglicéridos, están formados por 3 ácidos grasos que ya hemos visto cómo se degradan con la beta-oxidación y un alcohol llamado glicerina. El catabolismo de la glicerina consiste en una fosforilación en donde la glicerina se transforma en glicerol fosfato, que ha ganado un grupo fosfato, seguido de una deshidrogenación que origina dihidroxiacetona fosfato, la cual, por isomerización, dará lugar al gliceraldehído que acabará transformándose en piruvato. El piruvato era un metabolito intermedio de la degradación aeróbica de la glucosa. Ese piruvato se iba a transformar en 2 carbonos en acetil-CoA que iban a entrar al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria. Como podéis ver, tanto la degradación de los lípidos que hemos visto en este vídeo como la degradación de la glucosa acaban dando acetil-CoA. Por tanto, las vías finales de la degradación de estas biomoléculas son comunes, convergen ambas en el ciclo de Krebs. Bueno, pues esto es todo referente al catabolismo de los lípidos. Si te gustó este vídeo y quieres encontrar más información, te invito a que entres a mi canal de YouTube, Profe Natura, y si estás interesado en algún tema, me lo comentas y en la medida que sea posible intentaremos hacer un vídeo. Hasta luego.